Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, hoy quiero rogar a Cristo Jesús para que te cubra con el poder de su sangre y te proteja de todo mal. Y hazme un favor, no te rindas ante el problema, ríndete más bien ante Dios y en Él encontrarás la solución a cualquier problema. Siempre recuerda que nuestro Dios es más grande que todo lo que tengamos que enfrentar en esta vida. Y hoy, por supuesto, estamos celebrando la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Estamos hablando de los padres de la Virgen María, patronos de los abuelos. Hoy quisiera darle un saludo muy especial a todos los abuelitos y abuelitas que me ven, que siempre están escuchando este programa. Qué importante es hoy reconocerlos a ustedes. Yo quiero darle gracias infinitas a Dios por la fe de ustedes, por la perseverancia, por la sabiduría que nos transmiten a nosotros. Qué importante es que también hoy en el mundo aprendamos a tratarlos bien a ustedes y a respetarlos y a valorarlos y a no descartarlos, ¿sí? Vivimos en una sociedad, tristemente, donde a veces descartamos al anciano y no nos damos cuenta la riqueza que ellos representan para nuestra sociedad, como también para nuestra iglesia. Ustedes son fuente de sabiduría y son un don grande para la iglesia. Por eso mi cariño para ustedes, mi amor, mi gratitud. Y simplemente pida a Dios para que ojalá nos dé a todos la gracia de poder estar siempre cerca de ustedes, de escucharlos. Créanme que cuando yo hablo con muchos de ustedes, yo siempre me lleno de ese gran conocimiento y sobre todo esa fe de los ancianos, de los abuelos, que es tan contagiosa. Y a la gente siempre le digo algo que el Papa Francisco una vez dijo, creo que hace como 5 años dijo, que el anciano no es un extraterrestre, el anciano eres tú y soy yo. Dentro de poco o dentro de mucho. Y es algo que a veces no pensamos, pero realmente, como dice el dicho, para allá vamos todos. Así que es importante siempre tratarlos a ellos y sobre todo tratarlos con amor y con cariño, para que así el día de mañana también nos traten a nosotros. Y también aprovecho para darle un saludo a toda la gente que cuida de los ancianos, a los que trabajan en los hospitales, en los centros de atención para los ancianos. Qué lindo, gracias por esa labor que hacen con tanto amor, con tanta entrega y con tanta generosidad. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículo del 31 al 35. Y son 2 parábolas de las cuales hoy Jesús nos habla acerca del reino de Dios. La parábola de la mostaza, recuerdan ustedes, ¿no? ¿Con qué compara Jesús el reino de Dios? Y dice Jesús que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas en el huerto. Llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Y de igual forma Jesús compara el reino de Dios con la levadura, que una mujer mezcla con 3 medidas de harina. Y dice la palabra de Dios, para luego hacer fermentar toda la masa. ¿De qué nos habla hoy la palabra de Dios? Pues básicamente nos habla de 3 grandes verdades que hoy quiero que tú entiendas. Primero, el reino de Dios siempre tiene comienzos muy pequeños. Cuando Jesús habla de una semilla de mostaza, ciertamente está hablando de algo tan insignificante, tan simple, tan humilde como era una semilla de mostaza, que en ese tiempo ciertamente era considerada pues la más pequeña de todas las semillas. Ciertamente, recordemos, Jesús no nos está dando aquí un dato científico, porque hoy sabemos que la semilla de mostaza ciertamente no es la más pequeña, pero sí nos está hablando de un dato que podemos decir era de conocimiento regional para sus oyentes. Y el punto está en que si bien esa semilla de mostaza es la más pequeña, simple, insignificante, sin embargo, hay que ver su potencial. Llega a ser un árbol tan grande que hasta las aves vienen allí para hacer sus nidos. Qué importante es
que nosotros nunca nos desanimemos cuando pensemos en las cosas pequeñas que a veces hacemos. ¿Cuántas veces tú incluso te sientes pequeño e insignificante y crees que de pronto lo que tú haces, lo que tú aportas, que tus esfuerzos que son pequeños, sin embargo no tienen ningún alcance? Y nos olvidamos que el reino de Dios siempre comienza desde la pequeñez. Óyelo bien, las cosas grandes comienzan a veces siendo muy pequeñas. Recordemos a Jesús, Jesús mismo, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén. Sí, en Belén. Por eso dice la palabra de Dios en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice: en cuanto a ti, Belén Efratá, pequeña entre las ciudades, entre los clanes de Judá, de ti saldrá, óyelo bien, un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Belén, una ciudad pequeña, sin embargo, en esa ciudad pequeña nació el hombre más grande que ha pisado la tierra, Cristo Jesús el Señor. Pensemos en el mismo reino de Dios que Jesús predicaba cuando Él decía: el reino de Dios ya ha llegado y está en medio de ustedes. Yo creo que cuando los discípulos miraban a su alrededor y decían: pero ¿qué es el reino? Eran ellos básicamente 12 hombres sin ninguna educación básicamente, o muy poca educación, acompañando a un predicador itinerante como Jesús, que iba no de grandes ciudades en ciudades predicando y sanando. No era que Jesús estaba moviendo entre Roma y Atenas y las otras grandes ciudades, no. Él iba de aldea en aldea, pequeños pueblos, predicando, y sin embargo allí el reino de Dios estaba comenzando. Y este reino de Dios se hizo tan grande que hoy tú y yo somos parte de Él. Qué importante es nunca desanimarnos cuando las cosas y los comienzos son simples, son sencillos, son humildes y aparentemente insignificantes. Quizás hoy tú te sientes así y sientes, vuelvo y repito, que a lo mejor no hay quizás posibilidad alguna de que tú puedas crecer o de que tú puedas llegar a ser algo o alguien en la vida. No, recuerda, este árbol, antes de convertirse en un árbol grande donde las aves anidan, era una semilla de mostaza. Por lo tanto, todo comienza pequeño, pero todo depende, ¿verdad?, de la tenacidad, del esfuerzo, la lucha y sobre todo la confianza. Recuerda que Dios es quien le da crecimiento a todo lo que nosotros hacemos. Lo importante es que tú no te desanimes, lo importante es que te llenes de esperanza, lo importante es que creas en lo que estás haciendo y que recuerdes que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo o que tu propia vida, que es el reino de Dios. Muchas veces, yo incluso como sacerdote, a veces ha llegado momentos donde me he preguntado: no, realmente lo que hago tiene sentido, realmente lo que hago tiene alcance. Lo que hago aparentemente es tan pequeño, pero simplemente yo cumplo con hacerlo. Y yo dejo el crecimiento a Dios, porque sé que soy parte de algo más grande que mi propia vida, incluso más grande que mi propio ministerio, que es el reino de Dios. El reino de Dios siempre comienza como algo pequeño, pero crece. Es ahí lo hermoso, pero crece. Sí, pero crece. Porque lo que se siembra es una semilla. Lo que se siembra no es una piedra, por lo tanto tiene crecimiento, tiene vida. Donde hay vida tiene que haber crecimiento. En nuestra vida diaria tiene que haber crecimiento en todos los sentidos. Tú y yo no somos una piedra, óyelo bien, tú y yo no somos una piedra, aunque a veces pongamos cara de piedra, pero no somos una piedra. Sí, por lo tanto estamos llamados a crecer y a crecer en el reino de Dios, y a crecer en buenas obras, y a crecer en buenas acciones, y a crecer en el conocimiento de Dios, a crecer en nuestro amor por los demás, a crecer en nuestra ayuda y servicio por el otro, a crecer en santidad, a crecer en gracia. Estamos llamados a crecer dentro del reino de Dios. Si algo tiene el reino de Dios es que en él hay crecimiento. ¿Y cómo sabemos que tú y yo somos parte de ese reino? ¿Sabes por qué? Porque hay crecimiento en nuestras vidas. Porque hay crecimiento en nuestras vidas. Pero no solamente esto. Hoy el Evangelio nos habla de esa parábola de la levadura, ¿no?, que se mezcla con 3 medidas de harina y la fermenta y le da volumen, ¿no? Y le da volumen. Una vez más, la palabra de Dios nos habla acerca de la influencia que nosotros tenemos. En principio, esa levadura quizás pasa desapercibida, no se nota en medio de tanta harina. Sin embargo, es la encargada de fermentarla, de darle volumen. Así es nuestra vida y así es nuestro testimonio.
Muchas veces pareciera que lo que hacemos nadie lo nota, nadie lo ve. Y sin embargo, esa acción, esa palabra, tiene un gran impacto o puede tener una gran influencia en la vida de otros. Recientemente estaba preparando para grabar uno de los temas que siempre les estoy compartiendo, cuando de pronto noté que comenzó a llover, ¿sí? Comenzó a llover y vi que cerca al lugar donde estaba iba una pareja, ¿sí? Caminando, y de pronto en medio del tráfico un carro se detuvo. Yo me pregunté qué pasó, porque el resto de carros se detuvieron detrás de este automóvil. Y como que hubo una pequeña conversación y yo me estaba preguntando, en medio de la lluvia, ¿qué estará pasando? Cuando de pronto noté que la pareja que iba caminando se montaron al carro, ¿sí? Y me imaginé la conversación que tuvieron. Seguramente que el conductor detuvo su auto, vio que empezaba a llover y ¿qué hizo? Decirle a aquella pareja, seguramente, ¿a dónde van? ¿Los puedo llevar? Y así fue. Ellos aceptaron seguramente la ayuda porque vi que se montaron en el carro. A veces, mire, pequeñas acciones como esas, ¿no? Que de pronto nosotros hacemos y nunca sabemos el impacto, la influencia que pueden tener. Y así es el reino de Dios. Comienza con algo tan sencillo que no se ve como la levadura, pero que luego tiene una gran influencia o un gran impacto en el reino de Dios. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que ojalá te llenes de valor, para que te llenes de fortaleza, para que te llenes de una decisión tal donde puedas tú empezar a perseverar con tenacidad en todo lo que hagas. Muchas veces nos desanimamos cuando no vemos los resultados en el momento en que nosotros queremos verlos. A veces nos cuestionamos incluso si lo que hacemos vale la pena seguir haciéndolo. Pero ¿sabes una cosa? Siempre vale la pena. ¿Por qué? Porque somos parte de algo que se llama el reino de Dios. Y en el reino de Dios, el encargado de darle crecimiento a toda obra es Dios nuestro Señor. Tú simplemente y yo hacemos lo que nos corresponde hacer. Y lo hacemos con entrega, lo hacemos con generosidad, y lo hacemos con pasión, lo hacemos con dedicación. Y ya el crecimiento se lo dejamos a Dios. Porque últimamente todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Últimamente todo es parte de la obra de Dios. Hoy quiero pedir a Dios para que te cuide, para que te sostenga, para que te mantenga en su reino, para que te dé sabiduría, para que puedas crecer y puedas llegar a ser todo lo que tú quieres llegar a ser en la vida. Siempre recuerda, aquella semillita de mostaza se convirtió en un árbol muy grande. Llegó a ser el árbol tan grande que hasta las aves hacían allí su nido. Tú nunca sabes lo que tú puedes llegar a ser cuando Dios está en medio de tu vida, cuando Dios está en ti y tú permites que Él traiga crecimiento a tu existencia. Simplemente ábrete, disponte para la acción de Dios en tu vida y deja que Dios haga de ti lo que Él te ha llamado a hacer. Que Dios te cuide y te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.